y temas más que interesantes los relacionados con la salud. Sí, es por eso que vamos a hablar con una especialista del tema. IDEL es innovación en excelencia profesional multidisciplinaria, brindando herramientas de última tecnología para la discapacidad que facilitan y optimizan el trabajo terapéutico profesional para la rehabilitación de niños y adultos. IDEL, Instituto de Rehabilitación Integral, recuperando capacidades y calidad de vida. Y estamos en el mes de la prevención del ACV. Sí, vamos a profundizar sobre esta prevención con Gustavo Echeverría, que nos acompaña aquí en el Living de Bahía Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Bien, todo muy bien. Bueno, muy Bueno, bien. ¿cómo prevenir un ACV? Es una pregunta importantísima esa. En realidad no se necesita demasiado para prevenir una ACV. Lo que necesitas son 4 o 5 consignas que no por sencillas son fáciles de llevar a cabo. Una de las primeras es llevar una vida medianamente sana. Una dieta equilibrada, comer sin sal. La mayor parte de la gente se piensa que ponerle poca sal o agregarle poca sal a la comida está bien. En realidad la comida ya viene con los requerimientos de sal que necesitamos nosotros. Si le estamos agregando más sal de la que necesitamos. Hacer un poco de actividad física, que tampoco es muy exigente, con una caminata 4 o 5 veces por semana de 30 minutos, 40 minutos, estaríamos alcanzando los requerimientos mínimos de actividad física necesaria. Controlar factores de riesgo que uno pueda conocer o no conocer, como puede ser la hipertensión, que es el más común de todos. Más o menos el 80% de la gente que tiene un ACV es hipertensa. La diabetes, el colesterol alto. Si no tenemos ninguno de estos factores presentes, hacer controles periódicos con los médicos de cabecera para detectarlos ni bien aparezcan estos factores de riesgo, si es que aparecen. Y después, ante la menor duda o síntoma que uno le genere la atención, no le llame poderosamente la atención o no pueda comprender de qué se trata o no le encuentre explicación, lo que hay que hacer es ir rápidamente a un servicio de emergencias. Gustavo, ¿qué es un ACV? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué es lo que ocurre en la zona, entendemos por supuesto, en la zona de la cabeza, en la zona del cerebro? El ACV es cuando hay una región del cerebro que deja de recibir sangre. El tejido cerebral requiere fundamentalmente sangre y todos los nutrientes que le aporta la sangre para poder funcionar normalmente. Si nosotros interrumpimos ese flujo sanguíneo, o porque hay un coágulo que obstruye una arteria, o porque hay una arteria que se rompe, produce una hemorragia, ese tejido cerebral que recibía sangre de esa arteria se muere. Y esa muerte de ese tejido cerebral o esa privación de nutrientes a ese tejido cerebral es lo que produce un síntoma. Depende del lugar en el que esto ocurra, va a ser el síntoma que produce. Por eso puede dar una distinta gama de síntomas, puede dar varios síntomas distintos. Desde dificultad para hablar, dificultad para mover un brazo o una pierna, o no dificultad para moverlo, sino encontrarlo torpe, ver mal, ver borroso, ver doble, tener inestabilidad. ¿Se puede recuperar uno a partir de los daños provocados por el ACV? Lo primero que se necesita es una consulta rápida, urgente. Las primeras horas son fundamentales. ¿Cuál es ese primer síntoma que uno dice, acá puede estar algo alterado? Cualquiera que te llame la atención. Si hacemos hincapié en una lista de síntomas, irremediablemente vamos a dejar síntomas afuera. Entonces, cualquier síntoma que te llame la atención, dolor de cabeza, un dolor de cabeza en una persona que habitualmente no tiene dolor de cabeza o en aquellas que tienen dolor de cabeza, que sea un dolor de cabeza fuera de lo habitual. Dificultad para hablar, dificultad para ver, desde visión borrosa, pérdida del campo visual, visión doble, torpeza o debilidad en un brazo, en una pierna, o en un brazo y en una pierna, que se te duerma un brazo, que se te duerma una pierna o las dos. Y estamos dejando un montón de síntomas afuera. Cualquier síntoma que a uno le llame la atención, lo que tiene que hacer es ir a una guardia. ¿Está sugestionada la gente respecto al ACV? Porque vos mencionabas Ojalá. una serie de síntomas. Ojalá. Claro, No las está guardias no sugestionado. están recibiendo por demás consultas, digamos, de gente afectada. Los neurólogos tenemos dos problemas. Una es que, en comparación con los cardiólogos nos han sacado mucha ventaja a nosotros. Vos sabés perfectamente que si te duele el pecho, vas a una guardia. No lo dudás, llamás al 911.
aunque sea un catarro, pero no importa. Vos te duele el pecho, llamás al 911 porque sabés que puede ser un infarto. Y en eso los cardiólogos nos han sacado años de ventaja. Y es un trabajo que ellos han hecho, trabajo de hormiga durante muchos años, y les ha dado excelentes resultados. Y han concientizado, por otro lado, a la comunidad médica no cardióloga, que un dolor de pecho en una guardia tiene que ser estudiado. No lo pueden mandar a la casa. Nosotros corremos con años de desventaja en ese sentido. No tenemos la misma presencia en la calle. La gente, ante un síntoma de estas características, muchas veces lo que hace es, me voy a acostar un ratito, total, me levanto y seguramente se me pasa. Y es lo contrario que hay que hacer. Y por otro lado, la comunidad médica no neuróloga no tiene el sentido de alerta que tiene que tener. Entonces, en ese sentido, ojalá estuviéramos sobredimensionando el tema, porque tendríamos un montón de problemas menos. Es preferible ir y consultar y que no sea nada antes de que Siempre, quedarse siempre. en la cama. Toda la vida, siempre. ¿Y cuáles son los estudios que se realizan al momento de una emergencia? Una persona que presenta alguno de estos síntomas que vos mencionabas, que está preocupado y que de hecho quiere saber si está siendo justamente o si está sufriendo una ACV. El diagnóstico de una ACV es básicamente clínico. Yo reviso a una persona y tengo la presunción alta o baja de que ese paciente está haciendo una ACV. Si yo tengo una presunción alta de que ese paciente está haciendo una ACV, primero lo tengo que internar. No lo puedo mandar a la casa con una ACV. En agudo, si lleva una semana es discutible, pero si lleva horas lo tengo que internar. Y no me puede faltar una tomografía de ingreso como mínimo y un electrocardiograma de ingreso como mínimo. ¿Y Bahía Blanca está preparado para esto? Sí, la falta de preparación la notamos en la alarma de la gente por un lado y muchas veces en los manejos de los servicios de urgencia que muchas veces están colapsados, que esa es la otra cuestión. Nos ha pasado de llamar a los hospitales para pedir una cama para un paciente y no hay camas. En esta época del año es muy difícil encontrar una cama para internación. Hablamos de la prevención, hablamos del momento propio del ataque cerebrovascular. ¿Qué pasa con el después? ¿Cuáles son las consecuencias de una ACV y cómo recuperarse de eso? Las consecuencias son múltiples. Más o menos entre el 25 y el 30% de los pacientes que tienen una ACV en todo el mundo, la Argentina incluida, fallecen o por el ACV o por complicaciones que ocurren a partir del ACV. 1 de cada 4, lo cual no es poco. Seguramente es un número que nosotros podríamos reducir si trabajamos mucho mejor en prevención de lo que lo hacemos y en diagnóstico temprano de lo que lo hacemos. Y después empieza el trabajo de la rehabilitación, que es un trabajo arduo, duro, cansador muchas veces, pero que si nosotros miramos, no lo inmediato, no en el mes que viene, sino que miramos en los próximos 6 meses, es un trabajo que muchísimas veces nos da muchas satisfacciones. Lo que nosotros tratamos de hacer en rehabilitación, en general, cualquier centro de rehabilitación, no es tanto recuperar el brazo o recuperar la pierna, sino recuperar la independencia de esa persona. Que esa persona sea lo menos dependiente posible de los demás y que se pueda desarrollar con la mayor normalidad posible o con la mayor independencia posible. Que esa persona, con su secuela, si es que le queda una secuela, pueda volver al trabajo, pueda volver a su casa y manejarse en su casa con su familia, con sus hijos, con su mujer, con su esposo. El objetivo de la rehabilitación es ese. Cuanto más recuperemos el brazo y cuanto más recuperemos esa pierna o el habla o el síntoma que haya quedado de secuela, lo vamos a conseguir con mayor porcentaje de recuperación. Pero la independencia es lo que nosotros vamos a buscar. Y para eso es fundamental entonces el abordaje cuanto antes, lo más temprano posible y con un grupo de profesionales que acompañen. Sí, por obvio, supuesto. totalmente. Claro que sí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, de nada. Y te esperamos en unos días. Sí, una cosita. El 29 de octubre es el Día Mundial de la ACV, que es la Organización Mundial de la Salud. Usualmente pone fechas anuales de determinadas patologías justamente para que se las aborde desde los medios y desde distintos medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, para hacer un trabajo de prevención y de hacer hincapié en la gente, en la población, de generar alarmas, generar mecanismos de consulta rápida. Así que durante todo este mes nos van a tener hablando del tema.
Muy bien, muchas gracias, No, Gustavo. no. Bien, y consideraciones para tener en cuenta y cosas para no dejar pasar. IDEL habilitó una residencia para estadías temporales o permanentes, donde sus familiares pueden alojarse en un ambiente confortable y totalmente equipado, evitando el traslado diario de sus hogares o de localidades fuera de Bahía Blanca, con acceso inmediato a los distintos servicios de rehabilitación. Por consultas e informes, comuníquese al 0291 154 4036 53. IREL, Instituto de Rehabilitación Integral.